at being afraid of those who held my hand, not knowing why and what they were screaming for, numbing my hair gone, ripping off every strand. I closed my eyes once more, one way that cannot return twice. Lost child looks for a bright place. What's a name that you're screeching out as your gaze tongues some in crimson out? Fun, isn't it? From the sun was dimming, silhouette that's been drawn out. Surely it belonged to a child who is gone now. The demon's face will meet the sun in due time. A young smile beaming wide, wings arrive as if to fly. See yourself reflecting through a mirror that keeps climbing. When your face has left you, when your face has left you, when you're crying, then the festival will begin as flares of friends flicker out again. Deep in for implementation. Sin piezas. Recuerdos fragmentados parte 10. Capítulo 14. Confrontación. Pasan los minutos y el pequeño grupo se abría paso entre el abandonado pueblo. El aspecto de este era desértico y parte de las puertas de sus casas estaban destrozadas, muy pocas tenían madera en sus puertas y ventanas. Esto ha estado pasando en el exterior todos estos meses, dice Flash en voz baja. Este lugar apesta a pobreza y muerte. Menciona Ellis viendo tenues rastros de tauriel en el suelo pero no muy claros. ¿Ves algo?, pregunta Penny. Nada aún, responde Ellis. En vista de que en el pueblo no había señales de vida, ellos deciden mejor salir del perímetro del mismo y empezar a adentrarse en el bosque. Cuando ellos lo hacen, Ellis se da cuenta de que los rastros difusos de tauriel se hacían más claros en el bosque, incluso con mayor presencia. El sitio estaba oscuro, pese a que la mayoría seguían a Ellis y Flash, quienes podían ver sin problemas, pero incluso ellos tenían que ir con cuidado, pues un movimiento en falso podría significar un llamado de atención para las posibles criaturas que los acechaban en la oscuridad. ¿Cómo es posible que puedan ver en la oscuridad? Ni siquiera nosotras tenemos una visión tan pulida, dice Ayano extrañada. No podemos, menciona Flash. Es más un instinto que otra cosa, completa Ellis. Entre más tiempo pasó con todos ustedes, siento que estoy con un grupo de mercenarios, dice Spike nervioso. Técnicamente lo somos, menciona Ayano. Bueno, yo no sé cuál fue la idea detrás de nosotros, pero para el propósito sirve, dice Flash. He de admitir que no me esperaba que usted fuera un metamorfo, menciona Penny. En eso Ellis se detiene, provocando que el grupo también lo haga. Hay movimiento al frente. Pero no sé si les dé gusto vernos, dice la unicornio. Si fuéramos una princesa que no quiere ser descubierta, ¿a dónde iríamos?, pregunta Spike. Rodearíamos al lobo para que pierda nuestro rastro, responde Flash. O podríamos mezclarnos, menciona Ellis adoptando su forma de lobo. Esa sería una buena idea de no ser que, dice Flash rascándose la cabeza. Oye, yo te vi convertido en eso hace unos meses, dice Spike extrañado. Sí. La cuestión es que no sé cómo activarlo. Suele salir en momentos de extrema adrenalina, responde Flash apenado. Ellis se niega con la cabeza. Como sea. Suban, dice Ellis inclinándose para que todos puedan subir a su espalda. Ella toma un camino diferente al inicial, por lo tanto su camino hasta su objetivo parecía volverse más y más oscuro, por ende el avanzar de Ellis el lobo era más lento. Esto a su vez provocaba que el grupo de ponis y el joven dragón estuvieran un poco nerviosos, pues no sabían con qué podían toparse. Elise parece detenerse un momento, cosa que extraña a los demás, y esto no mejora cuando Flash se baja de su espalda y ambos empiezan a caminar al frente, guiándose únicamente por un instinto de susurros silenciosos. Cuando en eso ellos de la nada desaparecen, esto en un inicio confunde a Spike, sin embargo la expresión facial de Penny era muy seria.
La joven Pegaso pasa al frente y coloca un casco de frente tocando la aparente nada, por más que quería bloquearlo el recuerdo estaba tan fresco como el agua, frente de ellos había una muralla mágica, muralla a la cual una vez ella llegó a penetrar para salvar a sus amigos, fallando rotundamente. La muralla mágica. Dice Penny con inexpresividad. ¿Quieres decir qué? Menciona Spike temeroso. Sí. Estamos en la cueva del lobo, responde Ayano. Penny coloca un casco sobre su cabeza mostrando una leve expresión de dolor, habían recuerdos borrosos en su mente, se veía a sí misma avanzando por el bosque con un grupo de soldados, este recuerdo no cuadraba con otro que tenía del mismo sitio, uno en el que ella y Spike salían corriendo con una joven alicornio. Y cómo esa imagen era interrumpida con otra de ella contemplando un charco de sangre cerca de un acantilado sosteniendo un anillo verde. A medida que esos borrosos recuerdos se hacían presentes, la expresión facial de Penny cambiaba de seria a una de angustia, pero luego una imagen aparentemente al azar de Twilight tomando su casco detiene sus pensamientos. El trato. Articula Penny por lo bajo mientras hacía brillar su brazalete invocando su traje, para seguidamente atravesar la barrera. Spike y Ayano se miran entre sí muy confundidos, ellos hacen brillar su brazalete y anillo respectivamente adquiriendo un traje similar al de Penny, para poder seguirla. Al cruzar la barrera ven a Penny inclinada en el piso usando sus cascos para apretar su cabeza con fuerza. Al ver esto ambos van hasta ella. «Hey. ¿Estás bien?», pregunta Spike preocupado. Con su cabeza temblando Penny voltea a ver a Spike, por un momento su silueta cambió y le pareció ver a una potra de cabello azul índigo extendiéndole un casco. «Y... yo estoy... ve bien solo. Necesito un... momento», expresa Penny con su respiración entrecortada. «Penny, no te ves bien. Podemos», dice Ayano. Para su sorpresa Penny se quita su brazalete y se lo entrega. Cuanto más cerca esté del portal más brillará. Adelántense. Yo iré en un momento. Spike iba a renegar pero Ayano lo toma del hombro negándole con la cabeza, Spike ve como Penny apretaba la tierra queriendo calmar su respiración. No importaba si así lo quería, si ella no hablaba del tema. No podían hacer mucho para calmarla. Ayano y Spike se retiran a paso lento, notando cómo pese a haber avanzado poco el brazalete de Penny empezó a brillar con más fuerza. Paralelamente en el Imperio de Cristal. Habían pasado unas horas desde que lo que para la joven princesa Twilight debió ser un momento para celebrar no solo por el nacimiento de sus bebés, sino por su propia vida se había convertido en una recaída de su avanzado síndrome. Teniendo que retenerla con sedantes, lo que extrañaba a los médicos es que pese a que estos le hacían quedarse inmóvil no parecía dormirse, su mirada fría e inexpresiva se perdía en la nada misma. ¿Estará bien?, pregunta Shining a unos médicos. No podemos asegurarlo. Sus ojos responden a la luz, eso es bueno, pero no parece responder a estímulos externos, responde el médico suspirando. Nunca habíamos visto una recaída tan rápida. La tendremos en observación. Lo que nadie sabía es que pese a seguir consciente Twilight no podía moverse, justo cuando Penny empezó a tener esas jaquecas y ansiedad la mente de Twilight entró en un estado muy similar viendo imágenes, esto no le parecía nada nuevo, ya anteriormente había tenido visiones similares, pero estas eran diferentes, se veía a sí misma sentada en una sala de espera. Para seguidamente ser llamada por unos médicos quienes le enseñaron un par de pastillas, esa imagen cambió y se ve a sí misma sentada teniendo un suero intravenosa, lo siguiente que vio la confundió pues ve como en la biblioteca de su castillo llegaba Spike mismo que era acompañado de un potro amarillo de crin azabache. Pero tras de ellos llegaban más ponies, aunque no eran unos que Twilight esperara ver. Lo siguiente que su mente distingue es como ella se libera sola de los escombros de la torre de Canterlot, teniendo a Spike en su lomo, para seguidamente tomar a Penny del casco. Sea como sea. Deseo proteger a mi familia, dijo Twilight desesperada. Que tu deseo sea una realidad por toda la eternidad. Fue la respuesta de la joven Pegaso, luego de eso una luz blanca cubrió todo el espacio en el que estaban. El mundo. No me necesita combatiendo. No disminuye nada. Se dice a sí misma extendiendo su casco hasta arriba, notando que ella aún conservaba el brazalete morado. Elige princesa, tu tonta familia o tu ridícula nación, escucha Twilight una voz. No tienes que seguir sufriendo en vano, escucha otra voz que puede reconocer.
Ella se queda en completo silencio contemplando el brazalete, sin borrar ese porte inexpresivo que su mirada muerta reflejaba. Sé que no tengo que. Nunca tuve que. Todos esos fracasos. Esa sangre derramada yo lo elegí. Twilight aprieta el casco con rabia. Es una elección muy obvia. Articula ella por lo bajo removiendo el brazalete de su casco pero sin soltarlo. Mientras eso ocurría, en algún sitio de Equestria ambas situaciones estaban siendo observadas. Esto es algo que no se ve todos los días, una Looper enferma del mal de nihilista. Tal vez debo ponerla a prueba, después de todo su poder está incompleto después de todo. Pensó la observadora. La observadora hace brillar lo que parecía ser su cuerno y dispara un rayo el cual se divide viajando a través del aura mágica, llegando a los terrenos donde tanto Penny como Twilight se encontraban, el rayo se desliza entre las sombras e impactando de lleno en ambas ponis. Esto hace que sus mentes dejen de reproducir recuerdos borrosos y en su lugar ambas aparecen en un espacio negro con una niebla tenue en el piso. Vaya, ahora sí que me han dejado sorprendida, ustedes dos tienen algo en común, ¿verdad? ¿Por eso fue que hicieron su trato? Un trato de otro fragmento, responde Twilight entre dientes. Tu deseo será una realidad hasta la eternidad. La realidad es más que solo una línea perdida. Menciona Penny. Juegos sucios. Yo te desafío. Grita Twilight al espacio negro. Uy, ¿qué clase de juego? Pregunta aquella voz. Sparkle, ¿qué haces? Articula Penny por lo bajo. Ninguna tiene algo que yo quisiera, dice la voz. Ni siquiera te interesa. ¿El cómo evitar el destino final de tu hija? Pregunta Twilight con severidad. Tú. Lo sabes. Dice Penny. ¿Cómo olvidarlo? Es lo que me ha estado atormentando noche tras noche desde hace un año. Responde Twilight. Penny se queda callada unos segundos, la idea que Twilight tenía no le agradaba, pero por otro lado era ella quien más necesitaba irse. Di las reglas y condiciones. Podemos vencer tu mecanismo, dice Penny con seriedad al negro vacío. Entonces, ¿qué dices? Menciona Twilight. Ambas ponis extienden sus cascos al aire. ¿Cerramos el trato? Trato hecho. Ahora díganme, chicas. ¿Qué las despierta por las noches, que devora sus almas lentamente? ¿Cuál es su peor temor? Ante esas palabras ambas yeguas estaban calladas viendo al frente con seriedad pero con la intriga corriendo por sus venas reflejado en el tenue temblor de sus ojos. Lo tengo. Espero que sepas lo que haces, Sparkle. Dice Penny entre dientes. Si supiera lo que hago no sería más vieja que mi propia cuñada ahora. Estamos jodidos. Pensó Penny adoptando una pose defensiva. Sin embargo, lejos de lo que ambas esperaban no ocurría nada, hecho que en vez de tranquilizarlas les preocupaba aún más. Ash. No tengo tiempo para esto, debo volver, dice Penny dándose la vuelta mientras caminaba por el vacío. Sin embargo, un extraño ruido capta su atención, era un sonido similar al de unos pasos, cosa extraña pues Twilight no se había movido de su sitio. Sabes bien que tú no perteneces a la élite, se escucha una voz masculina. El solo oír esa voz hace que Penny sienta un escalofrío recorrer su cuerpo, habían sido pocas las ocasiones. Pero con eso era más que suficiente. Ella jamás podría olvidar esa voz. Padre, articuló Penny por lo bajo. La joven Pegaso se dio media vuelta pero entonces una silueta le bloquea el paso, era un alto pony de tierra de azulado cabello, piel amarilla y ojos violetas idénticos a los suyos, este semental tenía un semblante intimidante, viendo con profundo desprecio a su hija, una mirada que podría romperle el corazón a cualquiera en una situación similar. ¿Por qué? Dice el semental en un tono de voz enojado. ¿Por qué? ¿Qué? Pregunta Penny por lo bajo. No quieras hacerte la graciosa mocosa. Porque aceptaste tomar el lugar de tu madre. Sabes muy bien que tu único deber es mantener a salvo esa maldita aura. Y yo no quería morir. Tenía mucho miedo. Responde Penny entrecortada. Ahora has condenado tu mísera existencia. Te mencioné muchas veces que no debías seguir los pasos de tu madre, dice el padre de Penny furioso. Pero no he perdido mi identidad, Y. Yo sé quién soy. Soy Penny Shaploste. Ese soy tu hija, dice Penny con un nudo en la garganta. Esto hace que se forme un gran silencio entre padre e hija.
No puedo llamar hija a una mocosa que no fue capaz de cumplir con su única misión, una cobarde como tú no merece ser mi hija. Aquellas palabras dejaron a Penny en completo shock. Si bien en el pasado ella no había convivido demasiado con su padre, este nunca la trató con desprecio, él siempre le demostraba cariño y le aconsejaba con lo que él pudiera. A veces era estricto cuando se trataba de manejar el aura de su linaje, pero aun si no podía manifestarse él nunca la había despreciado por no manejarla correctamente. Dime algo, mocosa. De haber manejado esa estúpida energía, ¿habrías hecho algo? Pregunta el padre de Penny con seriedad. Habría dado hasta mi vida con tal de... Las palabras de Penny se interrumpen cuando al lado de su padre ve cómo se manifestaba Tamara. Mamá. ¿Por qué, Penny? Pregunta Tamara con inexpresividad y mostrando una mirada de completa indiferencia a su hija, sin siquiera voltear a verla a los ojos. Te dije que no tocaras mis cosas. ¿Por qué nunca me haces caso? Esas palabras le dolieron profundamente, retrocediendo instintivamente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y sentía que las piernas le pesaban a tal grado de no poder sostenerla. Lo siento. Lo siento mucho, mamá. Dice Penny entre lágrimas. Que no te engañe, esto no es real. Grita Twilight. Insinúas que no somos reales, mamá. Se escucha una voz. Al oírla, Twilight se queda paralizada pues pudo reconocerla perfectamente. De entre la niebla surgen un dúo de potrillas, ambas alicornios de piel magenta y cabello azabache. Lupien. Lumet, dice Twilight entrecortada. Twilight se fuerza así en apartar la mirada de ambas potrillas. Les prometo que las protegeré mientras yo respire en cada fragmento. Estarán a salvo. Dice Twilight por lo bajo. Oh mami. La voz de las potrillas cambia a una más sombría. Fallaste muchas veces. Lo sé. Y lo siento. Gritó Twilight cerrando con fuerza los ojos. Mami, ¿por qué nos ignoras? Dice una de las gemelas colocando un casco en Twilight. ¿Acaso ya no nos quieres? Pregunta la otra tomando a Twilight de la cabeza, forzándola a mirarlas. Sin muchas opciones, Twilight abre lentamente los ojos. Es entonces que se da cuenta que el aspecto de ambas había cambiado, sus expresiones eran de shock, sus ojos estaban en blanco y sus bocas escurría espuma, además de que las dos potrillas tenían múltiples heridas en sus cuellos, las plumas de sus alas estaban arrancadas y sus cuernos estaban terriblemente mal cortados. No. No pasará. No volverá a pasar. Grita Twilight con furia. De entre la niebla surgen un par de tentáculos rojizos, estos aprisionan a Twilight y Penny, sacando del trance a esta última. Los tentáculos las arrastran a ambas fuera de la niebla y las dejan caer. Al levantarse ellas ven frente de sí a Galadriel, quien las veía con una sonrisa burlancia. Así que esos son sus miedos. Parece ser que me equivoqué en muchas cosas. Dice la alicornio tomando a Penny de la barbilla. Sin duda tú eres aún más patética que tu potencial suegra. Dice ella burlonamente antes de dirigirse a Twilight. En cambio tu princesa. Ambas somos más parecidas de lo que creía. En un segundo parecemos tenerlo todo para tener una vida plena y feliz. Pero en un abrir y cerrar de ojos nos lo quitan, y tenemos que construir un nuevo camino. No estás en posición de decir eso. Te aburriste muy rápido de tu creación. Pero debo decir que lo lograste. He podido sentir tu dolor. Una y otra vez. Expresó Twilight cambiando su seriedad por una ira desbordante. Uy, no, qué miedo. ¿Y qué piensas hacer? No tienes nada a tu alcance para suicidarte y aun si tuvieras no tienes tu cuerpo. Tan frío y tan frágil, por la sobrecarga que tú misma le diste. No me sorprende que me aburriera de ti. Expresó Galadriel con desinterés. Ella observa a ambas ponis. La verdad, las misiones de la élite no tienen sentido, el mal solo cambia de forma y se contiene, pero no se elimina. Galadriel toma de la mejilla a Twilight. Esta última la miraba con una rabia y odio tan desbordante que por un leve momento consiguió hacerla sentir ligeramente nerviosa. ¿Por qué gastar energías en cambiar lo que no puede ser cambiado? Solo pierdes energía y te desgastas. Por venganza. Estas palabras hacen que tanto Penny como Galadriel vean sorprendidas a Twilight. Yo jamás podré olvidar todo lo que le hiciste a mi familia. A todas las familias que tuve.
Yo jamás lo olvidaré. Por eso. Seguiré luchando. Pierdes tu tiempo, Sparkle. Nosotros no lo hemos conseguido. No tienes esperanza, menciona Penny cabizbaja y con una voz pesimista. En cambio, Galadriel se aparta de Twilight dándose la media vuelta. Muy bien, Sparkle. Si quieres saldar deudas pendientes tendrás que esperar a que estemos en las mismas condiciones de igualdad. Dice la alicornio acariciando su vientre. Es entonces que tanto Twilight como Penny se dan cuenta del avanzado estado de embarazo de la alicornio, misma que las ve con una socarrona y burlona sonrisa. Y espero, Sparkle, que me demuestres esa ira, esa sed de venganza que tu rostro y sollozante alma reflejan. Ella deja salir una risita burlona antes de dirigir su vista a Penny. En cuanto a ti. Deberías darte tu lugar, niña, eres más que una triste espectadora en un juego sin piezas. Dichas estas palabras, una luz roja surgió en aquel sitio cegándolas a ambas. Cuando la luz se despejó y Penny abrió los ojos, ella seguía en los perímetros de la muralla mágica, todo seguía oscuro, el único cambio es que el aire ahora se sentía más denso que en un inicio. Un espejismo. Se dijo Penny a sí misma aún con expresión de shock. Ella ve que su brazalete no estaba en su casco, cosa que no le preocupa, sino todo lo contrario. Me he mentido a mí misma. Mamá se fue, pensó Penny levantándose, sin embargo la densidad del aire le hace pensar en cuánto tiempo había estado allí. Sin pensarlo dos veces ella sale corriendo en rumbo recto, saliendo del principal perímetro de aquel sitio y al salir se topa con lo que era un antiguo pueblo en ruinas con la mayor parte de sus viviendas derrumbadas. Penny siente una punzada en su cabeza, esto hace que por mero instinto ella se oculte entre unos arbustos. Y desde esa posición es testigo de cómo una serie de lobos bípedos salían desde el bosque marchito y caminaban por el pueblo como si nada, arrastrando tras de sí algunos ponis zombificados, los cuales despedazaban con sus colas para posteriormente comerse sus extremidades. Con tan solo ver tan repugnante escena, Penny sintió su estómago revolverse, teniendo que arreglárselas para mantener la compostura. La joven Pegaso continúa caminando por unos 20 minutos hasta que ve como en uno de los otros extremos de la muralla mágica estaban parados Flash, Elise, Spike y Ayano. ¿En dónde estabas? Te estuvimos esperando casi una hora y cuando fuimos a buscarte no estabas, dice Ayano preocupada. Casi. ¿Una hora?, piensa Penny sorprendida. Bueno. Lamento eso, pero... ¿por qué se quedan aquí?, pregunta Penny confundida. Tu brazalete brilla con más fuerza aquí, suponemos que debemos atravesar este lado de la muralla, pero si lo hacíamos tú no podrías salir, explica Spike. Así que decidimos esperarte, completa Flash. Pero hay un detalle. En cuanto crucemos habrá invitados sorpresas. Parecen ser muchos, así que... intentaré ganar tiempo, menciona Elise. Todos asienten con la cabeza, incluso Penny, pero ella de forma más lenta, pues podía sentir cómo aquel dolor punzante en su cabeza quería volver a manifestarse. El grupo cruza la barrera nuevamente, encontrándose con el terreno del bosque Everfree, pero considerablemente menos oscuro que al inicio de su trayecto, e inclusive los árboles se veían de un tono menos lúgubre. Penny puede ver cómo el brillo de su brazalete es más intenso, pero luego parece desvanecerse. Estamos aquí. El portal debe estar en algún sitio, menciona Penny en voz baja. Y podría apostar mis pociones a que es una especie de lago, completo Ayano. Sí. Bueno, estoy seguro de que nadie aquí pensó que estaría tan cerca pero tan lejos, menciona Spike un tanto consternado. Si esto nos ayuda a estabilizar la crisis en ambos mundos, no importa demasiado si fue fácil o difícil encontrar a la portadora reina, le responde Ayano. El grupo iba a dividir su camino para buscar el lago, sin embargo son detenidos por Elise y Flash. No estamos solos. El grupo ve en diferentes direcciones y ven como en los pocos rincones ensombrecidos de esa área del bosque había decenas y miles de ojos de un tono blanco, los cuales los acechaban, algunos de ellos mostraban enormes colmillos y se veía que sus bocas estaban salivando. Esa área en particular del bosque no era del todo grande, pero sin duda aquellos licántropos los tenían rodeados y les iban a impedir el paso a su objetivo. Estos no tardan en empezar a acercarse a ella emitiendo sus gruñidos y chillidos de hambre. Supongo que... cuando los licántropos se cansan recargan energías con la luna. Dice Elise con calma tronando sus articulaciones.
Uno de los licántropos salta hasta ellos dispuesto a dar un fuerte zarpazo, pero antes de que alguno de ellos pudiera sacar sus armas, Ellis convierte uno de sus cascos en una pata de lobo y de un solo puñetazo manda al licántropo a estrellarse contra una fila entera de una esquina. Cuando Ellis cae frente al grupo, ella ya tenía su forma de lobo completa. Esa es la diferencia entre un licántropo y un metamorfo. Yo, no me canso nunca. El resto de criaturas le gruñen abalanzándose en todas direcciones contra la loba, ella permanece quieta un momento raspando la tierra con sus garras, a la par que su agudo oído podía detectar el movimiento, deduciendo con ello que aquella camada no llegaba ni a los 300 integrantes. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunta Ellis burlonamente a las criaturas. Ellis golpea con fuerza el piso provocando que este tenga un tenue terremoto que desestabiliza el suelo y hace tropezar a la mayoría de licántropos. Un par de ellos se incorporan e intentan ir por Ellis, pero ella responde con un zarpazo mandando al licántropo a estrellarse contra un árbol y al otro contra el suelo. Aprovechando que la mayoría no les estaban poniendo atención, Ayano, Flash, Spike y Penny se escabullen por el rincón al que Ellis ya había despejado. «¡Apártate!», grita Ayano. Ellis se obedece y de un salto se aparta de la pelea. En un inicio esto extraña a las criaturas, sin embargo en medio del terreno cae un frasco el cual al contacto con el suelo se rompe, liberando un gas de tono gris y del cual emergen cientos de espinas negras las cuales empalan a la mayoría de las criaturas, salvo muy pocas que había conseguido esquivarlas saliendo lo más ilesos que les fue posible. Todos los presentes se quedan estupefactos ante lo que ambas unicornios acababan de hacer. Una, pese a tener una personalidad mayormente dócil, era bastante hábil con sus propios poderes, si se trataba de defenderse a sí misma o a los demás, y la otra había logrado replicar con mayor letalidad uno de los poderes de los repudiados licántropos, las espinas de madera que estos disparaban de sus colas. Aún entre la cortina de gas ellos escuchan una serie de chillidos, pero para sorpresa y confusión de todos menos Flash, muy pocos de estos quejidos eran de Ellis. Es entonces que de la nada una garra toma a Penny de un casco atrayéndola hasta las espinas. Spike toma uno de sus mosquetes dispuesto a ayudarle, pero Ayano lo detiene un momento. En un principio Spike iba a renegar, sin embargo grande es su sorpresa al ver cómo aquel licántropo sale disparado de entre la cortina de gas y su cabeza se estrella fuertemente contra las espinas matándolo instantáneamente. De entre la cortina del gas sale Penny, cuyo cabello se podía ver ligeramente más erizado y sus cascos delanteros despedían un brillo rojo además de tener los ojos completamente blancos. La energía que Penny tenía en sus cascos se dispersa a modo de una onda expansiva para que seguidamente la joven Pegaso se desvanezca en el aire, pero casi de inmediato es atrapada por Spike. Con el tenue tacto que este tuvo con su cuerpo, este pareció asimilar una peculiar energía, misma que fue suficiente para hacer a Penny volver en sí misma. «Está pasando más seguido», dice Ayano un poco preocupada. «¿Seguido? ¿Qué es lo que le pasa?», pregunta Spike con el mismo porte. Ayano coloca un casco sobre la frente de Penny notando que su temperatura corporal estaba entre los 38 y 40 grados. Cuando el instinto de supervivencia de Penny llega a cierto límite, su aura tiende a manifestarse parcialmente, responde Ayano. Creí que eso solo era un mito, como los duendes, menciona Flash. En parte. Pero en sí, mientras se hayan cumplido una serie de requisitos, cualquiera podría despertar un aura, responde Ayano. Excepto una. Que ha sido heredada generación a generación. Dice Penny por lo bajo. Pasan unos minutos en los que ellos inspeccionaban el sitio. Ellos finalmente encuentran lo que parecía ser un lago, oculto en una pequeña cueva. Ayano y Penny colocan un casco sobre del mismo notando un extraño fluir en sus aguas. Aquí está el portal, dice Ayano. ¿Y cómo funciona eso exactamente?, pregunta Flash. Basta con sumergirse como si fueras a nadar, el único problema es que no sabemos en qué parte de esa ciudad nos vaya a dejar, responde Ayano. Es verdad. Con el espejo al menos aparecemos en la escuela, menciona Spike. Bueno. Estamos en un bosque, tal vez terminemos en otro. Pero menos hostil, comenta Ellis. Spike respira profundo. No perdamos tiempo. Menciona el dragón, quien sin pensarlo salta a las aguas y se pierde en las mismas apenas entrar. Esta acción deja en silencio al grupo, pero es Ellis quien toma la palabra. Ese niño tiene agallas. ¿Pero ustedes no piensan cruzar?, pregunta Ellis. Sí. Es solo que hace mucho que no tomo mi forma humana y griega.
Flash la interrumpe. Odio interrumpir tu discurso existencial, pero escucho a más licántropos acercarse y se escuchan encabronados por lo que les hicieron a sus compañeros, comentó el Pegaso. No pasamos por este teatro para nada, completó Ellis, viendo el lago, notando que cerca del mismo habían vuelto a aparecer los rastros rojizos, pero estos eran más fuertes y no tan borrosos como en el bosque o el pueblo. ¿Será? Ayano y Penny se miran entre sí, ambas respiran hondo y saltan a las aguas, seguidos de Flash y al último Ellis. Love is a condition of the head. Wanna push a button and reset.